Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Y en este día quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta preciosa oportunidad que me da en este día de poder estar aquí por este medio, para poder transmitir una palabra más a todos aquellos que que han ido visitando este canal y a todos aquellos que lo han de estar visitando. Quiero compartir una palabra que el Señor me ha ido poniendo en mi corazón con todas aquellas personas que han de escuchar este mensaje, y primeramente le doy gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder aún estar con vida y poderme presentar por este medio una vez más para poder compartir una palabra de lo que nos dicen las Escrituras. Y quiero darle una bienvenida a usted que nos está visitando por este medio, a todas aquellas personas que se han ido suscribiendo a este canal. Les doy una cordial bienvenida, que Dios me les bendiga grandemente. Que Dios prospere sus vidas, sus hogares, sus familias, son mis deseos. Y el deseo de mi corazón también es que este mensaje pueda ser de bendición para su vida. Y solamente voy a estar transmitiendo lo que nos dice la santa y divina palabra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a estar leyendo la palabra tal y como está escrita. Que uno de mis propósitos por este medio, por este canal, es solamente transmitir lo que dicen las Escrituras, tal y como están escritas y como las dejó el Espíritu Santo ahí escritas, para que sea para edificación de nuestras vidas, porque todo lo que está escrito dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruirnos. Y esta palabra es inspirada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Y esta palabra, cuando nosotros la transmitemos tal y como está escrita, es vida para nuestro espíritu, medicina para nuestros huesos, y es una palabra que viene del cielo, porque todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo, cuando descendió, vino a inspirar a los apóstoles y a darles palabras y ayudarlos a predicar el mensaje. Y este día precisamente voy a estar transmitiendo un mensaje que se encuentra basado en el libro de los Hechos, que voy a estar transmitiendo, que se llama Predicación del Evangelio en Samaria. Voy a titular este corto mensaje Predicación del Evangelio en Samaria. Vamos a estar analizando algunos puntos que nos ha dejado el Espíritu Santo ahí escritos, para que nosotros podamos analizarlos antes de entrar en el libro de los Hechos. Capítulo 8, que es donde nos habla de la predicación en Samaria. Quiero leer en el libro de los Hechos 1, del 1 en adelante, acerca de la elección, cuando dice que fueron elegidos aquellos hombres por los apóstoles, aquellos 7 diáconos, para que ministraran en las mesas de las viudas y para que fueran incorporados, y encomendarles un ministerio que ellos iban a estar desarrollando en el tiempo de los apóstoles, cuando ellos estaban predicando la palabra en Jerusalén, después de que había nacido la iglesia en Jerusalén. Hace un poco de tiempo compartí un video que se llama El Espíritu Santo y los discípulos. Usted puede mirarlo por este medio también. Y ahí comencé hablando, introduciendo al libro de los Hechos, como comenzó la predicación y dónde comenzó, como la predicación comenzó en Jerusalén. Ya en este video estoy entrando un poco más adelante, donde ya los discípulos ya habían estado predicando, y ahora tuvieron hubo que tuvieron que llamar ciertos hombres, porque las viudas estaban siendo desatendidas, nos dice la palabra de Dios. Entonces necesitaban poner hombres para ellos no dejar de predicar el Evangelio, porque ellos habían sido puestos para predicar el Evangelio y llevar la palabra a todos los lugares, y el trabajo de ellos era predicar la palabra. Entonces le leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para entrar mejor en la palabra de Dios y así poder ir comprendiendo y entendiendo lo que estoy hablando. Hechos 6, del 1 en adelante, leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces aquí estamos mirando lo que le estaba diciendo, porque dice que hubo
un desacuerdo y tuvieron que buscar personas para escoger personas para que pudieran estar en la distribución diaria y atendieran a las mesas. Pero en lo que me quiero enfocar es en cuáles eran los requisitos de los apóstoles para todas aquellas personas que ellos llamaban fuera, la clase de servicio que fuera, pero todo lo que se iba a hacer para Dios y para el ministerio de Dios, cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir aquellas personas, cuál era cuáles eran los requisitos que la iglesia primitiva ponía para todos aquellos que eran llamados a ministrar en las cosas de Dios y para el servicio de Dios. Dice entonces los 12, versículo 2 de Hechos 6:2 dice entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjese cuáles eran los requisitos en la iglesia primitiva. Ahorita ya en este tiempo ya no se toma mucho en cuenta para poner a cualquier persona a servir, solamente que le caiga bien al pastor o que sea amigo del diácono, que sea amigo del ministro, o que sea amigo del obispo. Ya muchas veces no se necesitan, no piden muchos estos requisitos, los han ido sacando de la iglesia y ahorita ya no es muy importante lo que la iglesia primitiva enseñaba, porque dice buscar pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjese cuáles eran los requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces podemos mirar en la iglesia primitiva deberían de ser las personas de buen testimonio y un requisito muy importante, llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos que el Espíritu Santo descendió en Jerusalén en el día de Pentecostés, lo primero que dice que el Espíritu Santo hizo para que estos hombres que están buscando y escogiendo a siete hombres para encargar de este trabajo, dice que lo primero que el Espíritu Santo hizo sobre ellos fue llenarlos de su presencia para que ellos pudieran predicar la palabra. Este es algo muy importante para toda persona que está que está siendo puesta en cualquier ministerio que sea, debe de ser una persona llena del Espíritu Santo y tiene que dar evidencias de que está llena del Espíritu Santo. Del versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjese la clase de personas que eran. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, porque voy a estar hablando en este mensaje acerca de Felipe que fue el que fue enviado a predicar a Samaria, a Felipe, a Prócono, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, en este, en este pasaje que le estoy leyendo, en lo que quiero enfocarme es qué requisitos debían de cumplir las personas que estaban siendo adheridas para servir en el ministerio, fuera la clase de ministerio que fuera. El requisito era que tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo. Uno de los puntos más importantes en el ministerio es que la persona debe de caminar llena del Espíritu Santo para que no sea guiada, sino solamente por el Espíritu Santo, porque en estos tiempos, desde que nació la iglesia y hasta estos tiempos, es el Espíritu Santo el que ha estado dirigiendo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, nosotros leemos las Escrituras, que leemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El siguiente libro que registra todo lo que se comenzó a hacer es el libro de los Hechos. Toda persona que quiera saber cómo nació la iglesia y cómo comenzó el ministerio y todos los requisitos que comenzaron a poner
después de la venida del Espíritu Santo, toda persona que quiera entender y comprender con claridad debe de leer el libro de los Hechos con detenimiento y poner atención, porque ahí está todo lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. No tenemos otro testimonio sino en el libro de los Hechos. Los evangelios son parte, los evangelios son aquellos donde nos relatan todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal. Nosotros miramos todas las sanidades que él hacía, cómo él llamó a sus discípulos, cómo los instruyó, cómo comenzaron los discípulos a caminar con él. Y también miramos que cuando el Señor Jesucristo fue apresado, fue llevado para ser crucificado, también nosotros miramos cómo todos sus discípulos lo abandonaron y inclusive cómo Pedro lo negó 3 veces. Podemos mirar todo lo que ellos hicieron antes de que el Espíritu Santo viniera a morar dentro de ellos, porque en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba morando aún dentro de ellos, sino que solamente el Señor Jesucristo caminaba con ellos y ellos eran movidos por el Señor Jesucristo. Donde el Señor Jesucristo los enviaba, ellos iban y ellos solamente hablaban lo que el Señor Jesucristo les mandaba hablar. Pero ya nosotros miramos en los evangelios que el Señor Jesucristo les hace la promesa y les comienza a enseñar cuál sería, cuál sería el rol cuando el Espíritu Santo viniera, cuando Él viniera a través del Espíritu Santo para seguirlos guiando, pero ahora ya no en un cuerpo físico, sino ahora a través del Espíritu Santo que Él prometió venir, porque Él prometió en el libro de San Juan 14, 17 y 18 que no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos para seguirlos guiando, para seguirlos instruyendo. Y nosotros miramos aquí que los evangelios son los relatos donde todo lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer, pero en cada evangelio nosotros miramos que el Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos les dio una comisión a sus discípulos para que ellos fueran y le dieran continuidad a todo lo que Él había venido a hacer en la tierra. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles es donde nosotros encontramos la continuidad de todo lo que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos hacer. Ninguna persona puede comprender realmente la palabra del Señor Jesucristo y entender realmente cómo comenzó la iglesia después del Señor Jesucristo si no lee con detenimiento el libro de los Hechos y también con oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación y entendimiento de todo lo que se hizo y cómo comenzó realmente la iglesia, porque hay muchas personas que dicen que la iglesia católica es la iglesia que nació en Jerusalén, y eso es una falsa enseñanza. Hay otras iglesias que enseñan que la iglesia tiene que caminar de esta manera, de este modo. Pero nosotros, todos aquellos que somos lectores de la palabra, debemos dejarnos dirigir por la palabra y por lo establecido por el Espíritu Santo, porque en todos estos pasajes nosotros miramos, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros vamos a mirar el inicio, el nacimiento de la iglesia. Las cartas son instrucciones, doctrina que se está dando a las iglesias, pero no es a los inconversos, es a los que ya están convertidos, porque cuando nosotros leemos las cartas siempre se está dirigiendo a los hermanos, pero ¿dónde nació esa iglesia de esos hermanos? Tenemos que ser cuidadosamente y investigar dónde nació esa iglesia y cómo es que fue introducida esa iglesia al cuerpo del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos todos los relatos, tenemos en el libro de los Hechos, tenemos todos los relatos y podemos entender cuando nosotros analizamos cuidadosamente cómo es que comenzó el Evangelio a expandirse después que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y envió a sus discípulos y les dio mandamientos por el Espíritu Santo, como lo dice en el libro de los Hechos 1:2, que después que Él ascendió antes de ascender a los cielos, les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Entonces, con esta introducción quiero entrar a hablar del Evangelio que fue predicado en Samaria. Este es el Evangelio que fue predicado en Samaria, como le estaba diciendo, este mensaje lo quiero titular Predicación del Evangelio en Samaria. Entonces veamos cómo es que los samaritanos fueron adheridos a la iglesia en el libro de los Hechos. Y dice así, Hechos 8:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero
los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces aquí miramos que hubo una persecución cuando el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, comenzó a perseguir la iglesia porque la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén y dice que todos estaban solamente en Jerusalén predicando y los apóstoles no estaban yendo a predicar el evangelio a otras naciones, sino que solamente estaban predicándolo al pueblo judío, porque muchas personas enseñan y dicen que la predicación de los apóstoles y en el inicio de los hechos de los apóstoles, cuando fueron las primeras personas adheridas a la iglesia, que dice que la predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas enseñan que era solamente para los judíos. Pero aquí nosotros estamos mirando que hubo una persecución que Dios mismo permitió que viniera a la tierra para que todos aquellos que estaban en Jerusalén comenzaran a moverse y comenzaran a expandir el evangelio a otras naciones, así como sucedió en Génesis 11, que Dios esparció a toda la gente porque el mandato de Dios había sido que se espartieran por toda la tierra y llenaron la tierra, y ellos comenzaron a hacer una torre, la torre de Babel, que se llama en Génesis 11, para establecerse ahí y no expandirse. Entonces lo mismo sucedió aquí, que con la venida del Espíritu Santo nosotros miramos que la venida del Espíritu Santo no fue para quedarse solamente en Jerusalén, sino que el plan y el propósito de Dios es que el Evangelio con la venida del Espíritu Santo se expandiera por toda la tierra, como lo miramos en este día de hoy, hasta este siglo XXI que nosotros estamos, que ese Evangelio se sigue expandiendo. Pero es el mismo Evangelio que comenzó en Jerusalén, y el Espíritu Santo inició como la iglesia nació en Jerusalén en el día de Pentecostés, y podemos mirar que el Espíritu Santo comenzó a expandir a todos aquellos hombres y a predicar, a impulsarlos a que llenaran la tierra con ese evangelio, con esa palabra, como sucedió en la Torre de Babel, como sucedió en el Antiguo Testamento, que el plan y el propósito de Dios ha sido que el evangelio se expanda por toda la tierra, así como sucedió desde que Dios creó al hombre, que también el plan y el propósito de nuestro Padre Celestial, a quien le damos toda la gloria y la honra, es que se llene la tierra, que se llenara la tierra de seres humanos, que esa fue la encomienda que le dio a Adán y a Eva. Luego después seguimos mirando, cuando después que fue destruida la tierra, que también lo mismo le dijo a Noé cuando salió del arca, que llenara la tierra, fructificar y llenara la tierra. Y miramos que se establecieron en el cuando hicieron la torre de Babel, se querían establecer ahí y hacer una torre y comenzar ahí a estar viviendo ahí. Pero nosotros miramos que Dios vino y confundió sus lenguas y dice que los expandió por toda la tierra. Lo mismo sucedió con la venida del Espíritu Santo. Ahora les dio las lenguas y la habilidad para hablar, pero no para que se quedaran en Jerusalén, sino para que expandieran ese evangelio de ese mismo lenguaje que recibieron en el día de Pentecostés, ese mensaje que había descendido del cielo con poder, ese mensaje que el Espíritu Santo acababa de depositar en sus vidas, en sus corazones. Entonces miramos que dice aquí entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces nosotros miramos que ese Felipe, que había sido escogido por los mismos apóstoles y habían orado por él, y que dice cuáles eran los requisitos que deberían de tener, que deberían de ser hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, ese hombre desciende a Samaria para predicar el Evangelio, porque dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces el Espíritu Santo miramos que no cambia el mensaje. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, los impulsó a predicar a Cristo y a dar el mensaje de Jesucristo. El Espíritu Santo, estamos mirando que no saca a los hombres de la predicación y no cambia el mensaje. En estos tiempos, el que está cambiando el mensaje no es el Espíritu Santo, es el ser humano, porque está tratando de imponer sus propias creencias, sus propias leyes, pensamientos de hombre o doctrinas de hombre. En Hechos 8:6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjese lo que el Espíritu Santo hacía a través de Felipe, porque no era el hombre, sino era el Espíritu Santo a través de Felipe que estaba impulsándolo, y él había sido instruido por los apóstoles y era un discípulo de los apóstoles, y el mensaje que él estaba predicando no era un mensaje que él había
adquirido de otro lado, sino de los mismos apóstoles y el mismo mensaje que había descendido del cielo a través del Espíritu Santo para que se comenzara a predicar en Jerusalén. El mismo mensaje que comenzó en Jerusalén, ese mismo mensaje del que se tenía que ir expandiendo a todas las naciones, porque eso es lo mandado por el Señor para que ese mensaje se predicara a todas las naciones, a toda lengua, nación y a toda criatura, dice versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que también todo esto es parte del Evangelio. Con la venida del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo siguió echando fuera los demonios, el Espíritu Santo siguió sanando a toda enfermedad, toda dolencia, levantando paralíticos, cojos, ciegos, resucitando muertos. Nosotros miramos que es el mismo evangelio que el Señor Jesucristo comenzó a predicar y las mismas maravillas que el Señor Jesucristo hacía ahora las está haciendo a través de sus discípulos, a través del Espíritu Santo. Nosotros miramos que el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo mensaje que el Señor Jesucristo comenzó a predicar y es el mismo mensaje que ellos siguieron predicando después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice así que había gran gozo en aquella ciudad en Hechos 8:8. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces nosotros miramos que este hombre dice que ejercía la magia y por mucho tiempo había tenido la ciudad de Samaria engañada. Entonces, cuando Felipe desciende, por eso es que el Espíritu Santo dirige a sus siervos y a sus siervas a donde Él quiere que se predique el Evangelio y para echar fuera al diablo, porque el diablo es el que trabaja a través de la magia, a través de la brujería, de la hechicería. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjese qué engaño y qué mentira, porque este hombre estaba engañando a la gente, haciéndoles creer que todo lo que él hacía lo estaba haciendo por medio de un poder, del poder de Dios, pero nosotros miramos que cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, el poder que no es de él, se tiene que mirar quién es de Dios y quién no es de Dios, porque aquí miramos que inmediatamente cuando Felipe comenzó a predicar, dice en el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Analice lo que dice, que este hombre con sus artes mágicas había tenido engañados a los samaritanos por mucho tiempo, porque los samaritanos eran personas que no tenían un conocimiento verdadero del Dios verdadero. Ellos no conocían al Dios verdadero, aunque el Señor Jesucristo en San Juan 4, miramos cuando él habla con la mujer samaritana, les predicó, pero aún el Señor Jesucristo no había muerto y había resucitado. O sea que miramos que después de que el Señor Jesucristo muere y resucita, nuevamente se les predica el Evangelio a los samaritanos para aquellos que no creen que todo se tiene que hacer conforme a lo que esté establecido después de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y se comenzó a predicar el Evangelio en el libro de los Hechos. Dice aquí en el versículo 12, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces usted note que lo mismo comenzaron a predicar los discípulos, los apóstoles, aquellos 120 que estaban en el aposento alto cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, se comenzó a predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el primer sermón, cuando usted que me esté escuchando, si usted no ha leído, usted puede leer en el libro de los Hechos 2, todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, y usted se va a dar cuenta que ahí comenzó el primer sermón predicado por los apóstoles después de que fueron enviados por el Señor Jesucristo. Después de que ellos fueron enviados en Mateo, en Marcos, en Lucas, en San Juan, ahí está el primer sermón predicado por ellos, porque cuando entramos al libro de los Hechos aún se relata que el Señor Jesucristo aún estaba con ellos y les dio mandamientos por los apóstoles, les dijo que se quedaran en Jerusalén, les mandó a quedarse en Jerusalén, les dijo que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a predicar ese sermón, y
Los primeros convertidos en el libro de los Hechos dice que fueron como 3,000 personas. Después fueron como 5,000 personas por aquellos que acababan de ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba trabajando a través de ellos. Hechos 8:13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Imagínense, esta persona que por mucho tiempo había estado practicando las artes mágicas ahora estaba atónito y impresionado por el poder que él miraba que se estaba manifestando a través de aquellos hombres que habían sido escogidos por los apóstoles, de aquel hombre que había sido escogido por los apóstoles, y que el requisito para escoger a esos hombres tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Fíjese la importancia de estar lleno del Espíritu Santo y caminar siempre lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que debe guiar y dirigir a todo siervo que Él está llamando, y a toda persona que se está adheriendo de la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y tiene que ser una persona dirigida por el Espíritu Santo para que no sea engañada ni movida de lo que el Espíritu Santo estableció. Aquellas personas que aún no le han creído al Espíritu Santo no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Es muy importante siempre tener una vida llena del Espíritu Santo y tener una relación íntima con el Espíritu Santo, pasar tiempo en su presencia, en oración, con ruegos, con súplicas, con lágrimas, porque el único que está dirigiendo a la iglesia en estos tiempos es el Espíritu Santo, porque eso es lo establecido por Dios mismo. Y así comenzó la iglesia, así nació la iglesia, siendo llena del Espíritu Santo, siendo bautizada por el Espíritu Santo, y hasta este momento todo siervo y toda sierva del Señor debe de ser dirigida por el Espíritu Santo y debe ser llena por el Espíritu Santo para que hable palabra del cielo y para que se siga predicando la palabra del cielo, esa palabra que tiene poder para transformar, para cambiar vidas, para dar vida, para levantar a los paralíticos, ese poder que descendió para dar vista a los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para desatar la lengua de los mudos, para resucitar a los muertos, y ese poder que sigue transformando los corazones duros, como sucedió en el libro de los Hechos que estamos mirando, porque aquí dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces podemos mirar que esta palabra que estamos leyendo era palabra de Dios. Aquí lo está diciendo con toda claridad. No era palabra de hombre, ni era un mensaje de hombre, sino que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este varón llamado Felipe era un varón lleno de unción y lleno del Espíritu Santo y lleno de poder. ¿Por qué? Porque miramos las señales que el Espíritu Santo estaba haciendo. Dice en el versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces nosotros miramos que los mismos, porque estas personas no habían recibido el Espíritu Santo, pero sí habían sido bautizadas. Entonces nosotros miramos que los mismos que Dios usó para introducir el mensaje en Jerusalén son los mismos que el Espíritu Santo está trayendo para que ellos confirmen el mensaje también a los samaritanos. Que ese mismo Pedro que mandó en el libro de los Hechos, en el 2:38, mandó bautizar en el nombre de Jesucristo, es el mismo que viene acá y el mismo que está acá, confirmando que el mensaje que ellos predicaron a los judíos tiene que ser el mismo mensaje para los samaritanos, no lo está cambiando, dice, porque aún no habían sido, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces nosotros miramos que el mismo Señor que ellos introdujeron en el bautismo, en el libro de los Hechos 2:38, es el mismo bautismo que está siendo introducido también para la iglesia naciente en Samaria. Los samaritanos también fueron introducidos y bautizados con el nombre del Señor Jesucristo, porque muchas personas no enseñan esto y muchas personas dicen que solamente era para los judíos, pero aquí estamos mirando la iglesia que comenzó en Samaria. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces miramos que después de que ellos fueron bautizados en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, fíjese bien, el Espíritu Santo está confirmando que esos que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús ahora son su templo y son su morada,
y que también él va a comenzar a expandir su palabra y su evangelio ahora a través de todos aquellos que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y el Espíritu Santo no les cambió el mensaje, sino que el Espíritu Santo confirma que eso es lo correcto, aunque hay personas en estos tiempos y hombres que no, que están desmintiendo y diciendo que lo que el Espíritu Santo, o sea, tratando de decir que lo que el Espíritu Santo hizo no es como él lo hizo, sino que están poniendo sus propias ideas y le están quitando la palabra a lo que el Espíritu Santo nunca dijo ni nunca mandó hacer. Y versículo 19 dice, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjese bien lo que Simón hizo. Aquel hombre que antes estaba manifestando el poder, ahora cuando miró este poder, él también anhelaba tener ese poder, para él también poder hacer esos prodigios y esas señales, pero ahora ya no por el que él estaba siendo dirigido en un tiempo antes, sino que ahora él quería ese poder, pero ese poder que ahora venía del Espíritu Santo, lo único que él lo estaba queriendo adquirir en una manera equivocada, porque sabemos que el poder del Espíritu Santo no se obtiene con dinero, como le dijeron los apóstoles, porque ellos sabían que eso solamente se obtiene cuando la persona es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo y que obedece al Espíritu Santo y que está dispuesta a caminar dirigido por el Espíritu Santo. Así como Simón el mago, hay muchas personas que están tratando de usar el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas a su manera y están tratando de inducir a personas a creer en ellos y no a creer en el verdadero evangelio que está escrito, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces nosotros miramos que este hombre que ya conocía un poder, pero un poder engañoso, ahora que comienza a mirar el poder del Espíritu Santo y cómo aquellas personas comienzan a manifestar ese poder, porque al decir que él quería ese poder es porque él estaba mirando las señales y estaba mirando lo que el Espíritu estaba haciendo en aquellos que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y el Espíritu Santo confirmando que ese es el verdadero evangelio, que no es otro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjese lo que Pedro le dice. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y fíjese bien cómo hay muchas personas que están predicando en contra de lo establecido por el Espíritu Santo y no están predicando el Evangelio tal y como está aquí en este canal, como yo lo he dicho. Mi única intención es leer la palabra como está y introducir, hablar el mensaje tal y como lo dejó el Espíritu Santo, para que las personas no pongan su mirada en mí, sino que el Espíritu Santo sea el que pueda trabajar en su corazón, en su vida de usted que me está escuchando, y usted pueda analizar esta palabra tal y como está escrita. Y no sé, yo no quiero ser como ese Simón que voy a querer eh, tener poder o tener habilidad de hablar de la palabra del Señor para torcer el evangelio. No, mi único deseo es que el precioso Espíritu Santo pueda trabajar en su vida, en su corazón, y él mismo le pueda convencer a usted y le pueda llevar a que usted pueda o escuchar lo que el Espíritu Santo hacía a través del libro de los Hechos. Porque este hombre, Simón, miramos que el apóstol Pedro, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice así, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, esto nos da a entender que toda persona que no quiere dejarse guiar por el Espíritu Santo y no quiere dejar que el Espíritu Santo sea el que se lleve la gloria y no el hombre, como se están haciendo muchas doctrinas en estos tiempos de hombres que están guiando muchas personas a creer en un evangelio que no es el verdadero evangelio, sino que es un evangelio creado por el hombre, porque le han quitado la palabra y le han puesto lo que el Espíritu Santo no dijo. Entonces miramos que esas personas también son personas que no están queriéndose dejar guiar por el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo lo está redarguyendo. Cada vez que un siervo, una sierva de Dios leen la palabra, están leyendo lo que el Espíritu Santo está diciendo y cómo es que Él comenzó a expandir la palabra de Dios. Y le dice claramente el apóstol Pedro, le está dando la oportunidad y dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad
y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese que el apóstol Pedro nos está diciendo que si nosotros en algún tiempo hemos tenido estos pensamientos en el corazón, no hemos estado, debemos de arrepentirnos con todo el corazón y pedir perdón a Dios, y nos puede ser perdonado el pensamiento o la obra que hemos estado haciendo, tratando de nosotros imponer lo que el Espíritu Santo no dijo. Y yo le digo a toda persona que lo está haciendo, arrepiéntase antes de que sea tarde. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, entonces Simón dijo, rogar vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces nosotros miramos que él reconoce y les pide a los discípulos que rueguen él por él, porque él mira que ellos son hombres de Dios y que van a ser escuchados porque ellos son guiados por el Espíritu Santo, y que ellos son hombres que no tuercen la palabra ni le quitan, sino que solamente se mueven por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, nosotros eso es una de las cosas que vamos a mirar en todos los siervos, que ellos solamente eran dirigidos por el Espíritu Santo, y todo lo que está en el libro de los Hechos es el mensaje del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Dice, ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe ya lo que sigue es Felipe y el etíope. Lo voy a dejar para un segundo mensaje, porque también es importante hablar de Felipe y el etíope, porque muchas personas también tuercen ahí ese mensaje, pero lo voy a dejar ahí en este día. Solamente lo que en un segundo video voy a continuar hablando de Felipe y el etíope. Se lo dejo le hago el anuncio en este mismo video, que voy a hacer un video para hablar de Felipe y el etíope, pero en este día donde me he enfocado es en el mensaje que fue predicado a Samaria, y cómo fue que la iglesia de Samaria fue adherida a la iglesia, y cómo es que nació y cómo es que el mensaje llegó, y quién estaba dirigiendo todo lo que se hizo en Samaria. Fue el Espíritu Santo, y cómo es que fueron bautizados los samaritanos. Los samaritanos no fueron bautizados en ninguna otra manera, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al igual que fueron bautizados en el libro de los Hechos 2, los judíos. Entonces nosotros miramos que todo lo que se hizo en el libro de los Hechos, nosotros miramos que el Espíritu Santo estaba, y tenemos el testimonio para que no nos dejemos engañar y no nos dejemos mover del mensaje que el Espíritu Santo dejó para todos nosotros, y para que nosotros miramos que no hay otra manera, que el Espíritu Santo no cambia el mensaje. El que cambia el mensaje es el hombre, pero el Espíritu Santo sigue predicando el mismo mensaje, y toda persona que lee la palabra de Dios para predicar para predicar lo que el Espíritu Santo dijo, debe de predicar como el Espíritu Santo lo dijo, y dejar que el Espíritu Santo obre en las personas y trabaje en los corazones, y que sea él el que convenza al ser humano de lo que él quiere que el ser humano crea, porque el Espíritu Santo no quiere perder las almas. El Espíritu Santo quiere que todas las almas sean salvas y se conviertan al Señor y entren al reino de los cielos, porque el Espíritu Santo está para convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Y por eso es que si la persona no predica dirigida por el Espíritu Santo, le está negando al Espíritu Santo, le está quitando la oportunidad de convencer al oyente de justicia, de pecado y de juicio, para que el oyente se convierta, o aquella persona que está predicando equivocadamente, como sucedió con Simón, este personaje que miramos en Samaria, que también quiso comprar el don del Espíritu Santo, pero cuando ellos lo confrontaron, nosotros miramos que él se humilló, y también les pidió a los discípulos que oraran por él para que no le sucediera nada de lo que había de venir. Así es que debemos de predicar el mensaje tal y como está, para que el Espíritu Santo pueda obrar en cada vida y en cada corazón. Usted que me ha escuchado en este día, analícelo como se lo estoy dejando aquí. Yo solamente le estoy leyendo lo que el Espíritu Santo habló. Solamente quiero ser un vocero del Espíritu Santo, pero no quiero quitarle el mérito al Espíritu Santo, sino que sea él el que obre y hable a su vida, como lo ha hecho a mi vida, y como yo sé que lo está haciendo a muchas vidas. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente, a usted que me ha acompañado por este medio, que me siga acompañando, y que siga el Señor. Mi deseo es que el Espíritu Santo le llene a usted y le siga guiando y le siga dirigiendo y siga prosperando su vida, su caminar diario, y que usted sea una persona llena
del Espíritu Santo, de gracia y de poder y de sabiduría, y que el Espíritu Santo le siga guiando a toda la verdad como lo está haciendo a través de su palabra y como lo está haciendo como lo estás haciendo a mi vida también, y que el Señor Jesucristo me le bendiga a usted muy grandemente. Le doy gracias por ser parte de este canal. Doy gracias a todos aquellos que se han ido suscribiendo a este canal. Que Dios me les bendiga en una manera especial, en una manera grandemente. A usted, a su casa, a su hogar, a su familia, y que podamos unirnos en un solo sentir, en un solo espíritu, a predicar el mensaje que el Espíritu Santo dejó para que nosotros lo llevemos así como lo hicieron todos aquellos hombres que han expandido ese mensaje, que han ido expandiendo y llevando ese mensaje por todas las naciones. El Señor Jesucristo me le bendiga grandemente y nos miramos en un segundo video que estaré subiendo y que voy a estar hablando acerca de Felipe y el etíope. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.